compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. La experiencia y capacidad de profesionales de la salud que te ayudarán a encontrar tus razones de vida. Nosotros te informamos y tú decides. Decisiones vitales. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Decisiones Vitales, el podcast dedicado a la prevención de suicidio y al cuidado de nuestra salud emocional. Soy Alejandro Águila, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, y cada semana te invito a reflexionar conmigo sobre los temas que realmente importan para nuestra vida y bienestar. Aquí encontrarás información, herramientas, conversaciones con especialistas e invitados que nos ayudarán a comprender mejor lo que muchas personas atraviesan en silencio, recordándonos que siempre hay un camino y alternativas, porque juntos y juntas podemos marcar la diferencia. Recuerda seguirnos en redes sociales como Suicidología y en YouTube nos encuentras como Alex Águila Tejeda. Comparte estos episodios, nunca sabemos a quién podemos estar tendiendo a la mano con un solo clic. Si te encuentras en la Ciudad de México, puedes llamar al 55 46 31 3307 para recibir apoyo y visita nuestra página web suicidología.com.mx para más recursos e información, y gracias de corazón por estar aquí. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Decisiones Vitales, el podcast dedicado a la prevención del suicidio y el cuidado de nuestra salud emocional. Soy María Lewenfli, psicoterapeuta, y me alegra profundamente que estés aquí acompañándonos. Hoy hablaremos de un tema íntimo y humano, la salud mental y el arte de llorar. ¿Por qué llorar no es signo de debilidad, sino una expresión natural de nuestro ser, una manera de liberar, sanar y reconectar con nuestras emociones más profundas? Gracias por estar presente, por confiar en este espacio y por formar parte de una comunidad que cree en el valor de cada palabra, cada emoción compartida y cada gesto de acompañamiento. Abramos juntos el corazón y demos inicio a este episodio. Comenzamos. Pongamos contexto. El arte de llorar es la capacidad de permitirnos expresar nuestras emociones a través de las lágrimas, sin juzgar ni reprimirnos. Llorar es una forma natural de liberar tensión, procesar el dolor y dar salida a sentimientos que, cuando se guardan, pueden convertirse en cargas pesadas para nuestra mente y nuestro cuerpo. En la salud mental, llorar influye como un acto sanador. Ayuda a disminuir la ansiedad, a regular las emociones y a reconectar con nosotros mismos. Lejos de ser un signo de debilidad, es una muestra de valentía y autocuidado, porque nos permite reconocer lo que sentimos y abrir el camino hacia la sanación emocional. Hoy tenemos el gusto de recibir a Karen Montero González, es psicoterapeuta cognitivo-conductual, maestrante en neuropsicología clínica por Barcelona y docente universitaria en psicología, con experiencia profesional en el área clínica, educativa e investigación en instituciones como Secretaría de Educación Pública y Universidad Nacional Autónoma de México. Ha trabajado con niños, adolescentes y adultos mediante intervención conductual y emocional en diferentes situaciones como depresión, ansiedad y trastornos del neurodesarrollo. Bienvenida, Karen. Muchas gracias. Qué gusto que estés con nosotros y hablar de este tema, porque comúnmente se tiene la idea de que llorar es malo, que llorar, sobre todo en los duelos, no permiten que el alma de la persona descanse, o que llorar es un signo de debilidad. Ese tipo de mitos e ideas erróneas, cuando pues creo que durante el programa vamos a descubrir que llorar es un proceso funcional, adecuado en varias áreas, no nada más emocional, sino fisiológica. Y yo siempre he dicho que soy del club de la lágrima fácil, porque para mí llorar sí es una forma de expresión del alma, de lo que uno está sintiendo, ya sea de felicidad o de tristeza, ¿no? Cuéntanos qué significa esta situación de la expresión del llanto, Karen. Claro, muchas gracias por estar en este espacio. La realidad es que sí, el llanto es comúnmente visto como una situación que solamente está vinculada con el dolor, ¿no? Sin embargo, justamente podemos expresar mediante llanto muchas emociones que van pasando, pero justamente es eso, ¿no? Es una forma de expresión.
Muchas veces el llorar tiene una carga social, ¿no? ¿Por qué? Porque observamos que una persona o tenemos la creencia de que una persona es sensible, ¿no? Dándole una connotación negativa cuando es capaz de expresar mediante el llanto lo que está sintiendo, ¿no? Pero en efecto, hasta fisiológicamente es una necesidad que el cuerpo tiene para liberar todo eso, ¿no? Que el cuerpo va segregando, porque al final de cuentas son justamente fluidos corporales, pero también es un medio, ¿no? Yo diría es un camino para poder entender nuestras emociones y muchas veces el llorar se vuelve una forma de afrontar las situaciones que estamos viviendo. Yo creo que les ha pasado, Karen, Mariale, que el cuerpo te expresa esta necesidad de llorar. Ahorita me venía a la mente cuando queremos llorar y no nos permitimos, y tenemos aquí en la garganta esta sensación de obstrucción y hay un aguante o una restricción. ¿Esto perjudica al organismo, afecta a nivel fisiológico? Sí, claro, justo como lo mencionas, es una necesidad, ¿no? Es una necesidad del cuerpo que tenemos que escucharla. ¿Qué pasa? Hay varias situaciones, ¿no? Cuando no nos permitimos llorar. Vamos acumulando primero las situaciones emocionales, ¿no? Y no podemos perder de vista que tenemos una reacción neuroquímica también al sentir diferentes emociones, ¿no? Entonces, esta parte de llorar es una señal que nuestro cerebro está mandando al cuerpo para poder inclusive liberar. Yo ocupo mucho con mi consulta privada, ¿no? Con mis pacientes, una metáfora en el que menciono que es como si tuviéramos un botecito, ¿no? Si nosotros no lloramos, ¿no? Y lo privamos y nos vamos aguantando todas esas cosas que nos causan el llanto, pero no queremos desbordarlo, el botecito se llena, ¿no? Y cuando ya está lleno, se desborda. Y muchas veces si no lo lloramos, se desborda no solo en tristeza, también se puede desbordar desde el enojo, desde la irritabilidad, pero que es un mecanismo que tenemos para transformar la tristeza en enojo, porque al parecer el enojo es socialmente más aceptado Mm. que llorar. Sí, sí ocurre, y ahorita escuchándote me acordaba mucho de esas personas que están llorando, pero también están expresando el enojo, pero hay una serie de sentimientos ahí como encontrados. Lo recomendable es dejar llorar a la gente hasta que se desahogue completamente, o abrazarla, contenerla, tratar de calmarla, que disminuya. ¿Qué sería entonces lo más recomendable? Claro, hay que ser muy cuidadosos en ese sentido, porque muchas veces cuando desbordamos la emoción, no todas las personas contamos con la herramienta para regularlo, ¿no? Y muchas veces ese desborde nos puede llevar justo desde la desesperación, ¿no? Desde este no saber cómo contenerlo a ciertos actos impulsivos, ¿no? Entonces, justo buscando protegerte, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer una persona? Primero, permitir llorar, ¿sale? Permitir que la otra persona exprese sus emociones y validar esa emoción, ¿no? Mm. Poder decirle, se vale que te sientas triste, se vale que llores, hazlo, ¿no? Puedes desahogarte, ¿no? Puedes expresar lo que necesites, pero también poder contener esa emoción, ¿no? Ya que pasó un momento en el que estuvo llorando la persona, muchas veces puede ser hasta por un abrazo, ¿no? El permitir abrazar, ¿no? Y contener, el darle esta sensación de protección, ¿no? A la otra persona ayuda mucho a contener las emociones, ¿no? El ayudar, por ejemplo, desde el tipo de terapia que yo llevo, hacemos ciertos ejercicios de respiración, ¿no? Porque cuando lloras y te desbordas, caes en un estado fisiológico de mucha alteración, ¿no? Entonces tenemos que ayudarle al cuerpo a volver a regularse y esa es una forma de contener. Entonces, siempre es importante justo entenderlo en nuestro cuerpo, cuál es la forma que a mí me queda mejor
para contener mi emoción. Y si eres una persona, ¿no? que puedes apoyar a alguien más en esos momentos, ¿cómo puedes ayudarle a cerrar, ¿no? Ese desborde que está sucediendo para que se quede en mayor bienestar? Sí, porque justo, Incluso, sí, como lo menciona Alex, ¿no? O sea, como que hay muchas personas que dicen, no, no, no voy a llorar porque entonces me voy a desbordar y entonces como que sienten que nunca van a poder parar de llorar, ¿no? Entonces, me imagino que Ujú. debe haber como alguna técnica, como dices tú, con la respiración o qué recomendarías como para que pudiera la persona poder parar de llorar y no Claro, sé, continuar con sus labores. sí, claro. A mí me gustaría mencionar algo, ¿no? Muchas veces esto que mencionan, hay un miedo a desbordarse, ¿no? Y creo que esta parte de a veces no permitirnos llorar o como este bloqueo, ¿no? Que puede parecer emocionalmente, viene desde un miedo a la vulnerabilidad, ¿no? Desde un justamente me muestro vulnerable y ¿qué va a pasar? ¿No? Muchas veces las personas tienden a no llorar, ¿no? A no mostrar esa emoción porque sienten que pueden ser, pues se pueden aprovechar, ¿no? De su vulnerabilidad y entonces prefieren mostrar como esta barrera, ¿no? Pero bueno, pues es un daño, ¿no? Que realmente se están generando, pero que se entiende que viene desde un miedo, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los primeros puntos, ¿no? Importantes para esta parte de permitirnos llorar es entender cómo tú te sientes siendo vulnerable, ¿no? Contactando con esa emoción es como tú puedes conseguir realmente darte el permiso de liberar mediante el llanto, ¿no? Y respondiendo a esta pregunta que me comentas es, sí hay una serie de técnicas, yo uso mucho la siguiente, ¿no? Parecieran sencillas, pero realmente agarrarlas cuando estás desbordado es muy difícil. Yo lo que recomiendo es lo siguiente. Esta serie de técnicas se tienen que estar entrenando antes del desborde, ¿no? Por ejemplo, una de las técnicas es la respiración diafragmática, ¿no? Esta respiración profunda que consiste en justamente, ¿no? Inflar la parte del abdomen, la parte del pecho, ¿no? Respiración profunda y luego soplar por la parte de la boca, ¿no? Y sacando todo el aire desde el pecho hasta el estómago, ¿no? Obviamente, si tratamos de hacerlo ya que estamos en el punto más alto de la emoción, es muy complicado. Entonces, yo lo que recomiendo es que, no sé, en tu semana tú puedas sentarte 5 minutos, ¿no? A lo mejor despertando o antes de dormir y puedas ponerte a hacer este tipo de respiración. ¿Por qué? Porque esa es la medida en la que tú le enseñas a tu cuerpo que hay una manera de sentirse en calma. Entonces el cuerpo lo empieza a hacer automático, por decirlo así, y entonces cuando viene el desborde, tú ya sabes que hay un mecanismo, que hay un medio para calmar al cuerpo, ¿no? Y es más fácil que entre esta respiración diafragmática. De repente me dicen mis pacientes, de repente me dan muchas ganas de llorar, ¿no? Pero estoy en el trabajo. Y entonces, ¿cómo le hago? Porque me quedo con la emoción, ¿no? Me quedo triste, etcétera. Bueno, yo lo que les recomiendo es, entiendo el contexto en el que estás, pero sí date 5 minutos. O sea, si necesitas ir al baño, ¿no? Y estar en el baño como un poquito respirando profundo, ¿no? Escuchándote, validando que pues te sientes triste, dándole un nombre también a la emoción va a ayudar a que tú liberes un poco esa emoción, pero también la puedas regular, puedas regresar, pues al menos a sostener el resto de la jornada laboral emocionalmente, pero ya tuviste un momento de sacar esa emoción, pero también te lograste contener para continuar tus actividades. Sí, y ahorita esto que dices de darle nombre creo que es muy importante, ¿no? O sea, porque a veces la persona llora y no sabe bien si está frustrada, enojada, triste o qué. A lo mejor hacerlo un poquito consciente pudiera generar Sí, un cambio. sí, cuando no sabemos qué está pasando, es más difícil regular esa emoción, ¿no? Porque no sé ni qué regular. Entonces necesito ser muy consciente de cómo se siente mi cuerpo ante
tal emoción, porque pues somos seres humanos diferentes, ¿no? Y lo expresamos diferente, lo vivimos diferente en intensidad, pero justamente también creo que aquí tiene que ver un tema de autoconocimiento. Mi pregunta, Karen, es si tiene que ver mucho desde la infancia, es decir, desde el bebé. Explico. Hay mamás que no dejan llorar al niño, ¿no? Ya tiene hambre, ya darle de comer rápido, ya se ensució, hay que cambiarlo rápido. Es decir, como una ansiedad por parte de la madre y donde el niño no puede expresarse y llorar. A mí me sorprendía mucho cuando yo voy a un hospital, pido que me lleven el área de neonatólogos, los niños que nacen pues con bajo peso y que necesitan estar en un lugar especial. Y me sorprendía mucho que las doctoras los hacían llorar, inclusive aplaudían para que se despertaran y empezaran a llorar y me explicaban que era una necesidad para que los pulmones empezaran a crecer, los bronquios empezaran a funcionar y que es todo una condición fisiológica que ayudan al desarrollo y a que el niño obtenga un mejor peso. ¿Esto es así? Sí, ayuda inclusive en esta parte, ¿no? Fisiológica y también en este equilibrio neuroquímico, ¿no? En esta parte cerebral va a ayudar, ¿no? Porque, bueno, tenemos ciertas sustancias, ¿no? Que son las que se encargan de poder generar, pues, sentimientos como de más alegría, ¿no? De mayor placer, ¿no? Lo que es la serotonina, la dopamina. Y entonces, ¿qué pasa, no? El llorar de repente va a resultar, después de una larga jornada de llorar, va a resultar cansado, pero va a resultar un alivio, ¿no? Ujú. Porque es la forma de que muchas veces cuando no tenemos la oportunidad, ¿no? De hablar de lo que nos pasa, muchas veces la parte de llorar se vuelve una forma de descargar todo eso que tenemos, ¿no? Entonces, va a generar un inclusive cambio, ¿no? En la neuroquímica del cerebro y nos va a permitir estar un poquito más, hasta sentirnos más livianos, ¿no? En eso que nos preocupa, que tal vez no lo he resuelto, ¿no? Tal vez todavía tengo este tema, este problema, pero al menos ya pude liberarlo un poco y eso me permite aparte sentirme emocionalmente un poquito más disponible para Ujú. pensar en opciones, ¿no? Para pensar qué tengo que hacer ante esta circunstancia que me está sucediendo, ¿no? Ahora, esta parte de la infancia también tiene un tema emocional. ¿Por qué? Porque muchas veces, pues digo, como adultos, ¿no? Muchas veces no nos enseñan, inclusive como humanos, cómo sostener las emociones del otro, ¿no? Y entonces tratamos, ¿no? A lo mejor en la parte de una mamá que a lo mejor trata de dotarle, ¿no? Como todas estas necesidades al bebé, pero no se detiene, ¿no? A sostener esa tristeza del bebé, ¿no? Y crecemos con estas creencias, ¿no? Estos esquemas del pensamiento que nos dicen, no hay tiempo para llorar, no llores, ¿no? No es funcional llorar, tiene que ser cosas prácticas, ¿no? No vas a solucionar nada con llorar, ¿no? Y entonces lo traemos tanto en nuestro discurso que pues no lo creemos y ya lo hacemos automático. O sea, ya darnos permiso de llorar, o sea, no está presente en nuestra vida. ¿Ya habría alguna condición patológica de esa gente que llora de todo y por todo, e inclusive llanto hasta incontrolable? Claro, bueno, al ser una expresión, ¿no? El llorar no sería una situación patológica. Mm. Realmente, si se vuelve un llanto incontrolable, solamente sería una situación de aprender a regular tus emociones, ¿no? De que justamente no nos lleve a nuestra conducta desde un tema de impulsividad, ¿no? O sea, las emociones están al servicio de nosotros. Realmente, el que podamos y nos demos permiso de sentir nuestras emociones, yo digo, son hasta una forma de cuidarnos, ¿no? Porque cuando tú te enojas es porque algo no te está pareciendo y necesitamos poner un límite. Cuando tú te sientes triste es porque algo ya no te está resonando y pues tenemos que tomar decisiones, ¿no? Entonces, más bien las personas que se llegan a desbordar
Aquí lo recomendable es tener como todo un tipo de aprendizaje de cómo regulo mis emociones, porque además Ujú. muchas veces cuando pasa eso y nos llega a pasar, ¿no? Muchas veces en algún punto de nuestra vida, es porque pues a veces no tenemos como estas personas disponibles emocionalmente para decirnos calma, ¿no? ¿Qué hacer con ese llanto? ¿Qué hacer con esa tristeza? Entonces también se vuelve una cuestión de aprendizaje socioemocional. Sí, que pueden estar como desbordadas porque guardaron mucho tiempo ese sentimiento que se constriñó y en el momento que se dio oportunidad, vamos, sale como abrupto, ¿no? Sí, justo, ¿no? O sea, creo que es importante que cada emoción se le dé su espacio, ¿no? Su tiempo y su necesidad. Y yo me quedo también con la duda, ¿no? De qué pasa más bien ahora como estas personas, ¿no? Que a lo mejor se sienten tristes y nunca pueden llorar, o sea, que les cuesta muchísimo trabajo llorar. O sea, ¿hay alguna técnica para que puedan llorar? ¿A fuerza es indispensable que lloren? Ujú. Pues el no poder llorar habla de, bueno, cuando se tiene, ¿no? La intención y cuando hay como estos sentimientos de tristeza, habla de que puede estar existiendo ahí una desconexión emocional, ¿no? Con lo que está sucediendo. He escuchado, ¿no? Muchos casos sobre personas que generalmente no lloran, que desafortunadamente recae más en hombres. Y bueno, aquí traemos también una situación de roles de género, ¿no? Una cuestión social en cuanto a este sistema de creencias, ¿no? De que los hombres no lloran, ¿no? O esto que se les han dicho, sin olvidar que también son seres humanos, ¿no? Entonces, creo que viene desde esta parte de la creencia, pero sí el no permitirme sentir mis emociones, en este caso no permitirme expresar ese sentimiento, no solamente desde una parte racional, ¿no? No desde un estoy triste, sino desde esto que el cuerpo también necesita, ¿no? Y llama fisiológicamente, pues nos habla también de una desconexión, ¿no? De esta parte emocional, cuerpo, mente. ¿No? Entonces, realmente, eh, como tal, una estrategia, ¿no? Una técnica para poder llorar, la primera sería identificar tu emoción, darle lugar a esa emoción, nombrarla, validarla, ¿no? Y permitirte estar más en contacto con esa tristeza que sientes, ¿no? O sea, sentir tristeza no está mal, ¿no? Todos lo sentimos, todos en mayor, menor medida, ¿no? Pero justo no dejarme, eh, pues, llevar por este miedo, ¿no? Este miedo a sentirme triste, este miedo a qué hacer, y que también es bien importante algo, ¿no? Otra de las estrategias es la red de apoyo que tenemos, Claro. ¿no? ¿Quiénes son esas personas en las que me puedo apoyar, con las que puedo confiar, con las que puedo llorar, ¿no? Y muchas veces por cuestión contexto llega a no existir esta red de apoyo, ¿no? Pero también recordar que hay, pues justamente, ¿no? Instituciones profesionales de la salud que nos pueden apoyar, ¿no? A validar estas emociones, pero sí no dejarnos, ¿no? Esta desconexión emocional que o aprendemos o encontramos muchas veces que es el medio para afrontar, pues, lo que nos está pasando. Y ahorita que mencionabas, Karen, la situación del género, eh, a veces el hombre socialmente no se permite mucho llorar. Pero ¿qué tal cuando hay unas copitas encima, ese lubricante emocional que permite, y pues en los bares, cantinas y demás, ya que está muy subido el tono, es cuando empiezan a hacer esa catarsis que decimos y a sacar el llanto? ¿Sería entonces un problema porque bajo los efectos del alcohol es que solo me doy oportunidad de llorar? Sí, aquí sí sería una cuestión de una dependencia inclusive, ¿no? Porque estamos dependiendo de una sustancia para permitirme sentir mis emociones, ¿no? Sin embargo, pues hay que entenderlo por qué, porque muchas veces estamos en contextos en los cuales no es aceptado sentir mis emociones y el ser humano va a buscar una forma de tratar de afrontar esas emociones y de ver que justamente sea socialmente aceptado, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hace el consumo, ¿no? De alcohol? Lo que hace es desinhibir,
¿no? Cerebralmente actúa directo en la parte frontal del cerebro para Mm. que justamente yo me pueda dar ese permiso de, de llorar, ¿no? De liberar mis emociones. Ese es uno, y fíjate que me acordaba, yo les quiero compartir, Mariale, Karen. Hace algunos años me invitaron a hacer un taller sobre duelo y depresión en un congreso de tanatología. Fue un congreso magno aquí en la Ciudad de México y a mi taller pues yo puse un mínimo de 50 personas y llegaron 110. Entonces era un grupo mamut. ¿A qué voy? Que al momento de que estábamos en la parte central de hablar del duelo, de todo lo que tenga que ver con la depresión, pues mucha gente empezó a llorar y otros lloraban porque veían llorar a los primeros. Mi pregunta es, ¿hay como esta hormonas, no, neuronas espejo, que pues ve uno llorar a otros y te dan ganas de llorar? ¿Es empatía? Sí, justo, ¿no? O sea, es estas dos partes, ¿no? Es desde una reacción química, ¿no? Las neuronas espejo que justamente reaccionan, ¿no? Como este reflejo a lo que está viviendo la otra persona, pero también es la empatía, ¿no? El saber que el llanto generalmente va a representar situaciones de dolor, ¿no? En la mayoría lo entendemos así. Ujú. Entonces, cuando tú ves que otra persona está sufriendo o le está doliendo algo, ¿no? Y más cuando tú te identificas con eso que la otra persona está doliéndose, es cuando surge más este reflejo, ¿no? De poder sacarlo con ese llanto realmente. Digo, finalmente hay algo que nos mueve también, ¿no? No nada más supongo yo que sería la empatía, sino hay una como conexión o identificación, ¿no? Exacto, ¿no? Justamente el ver, ¿no? Que pues inclusive te puedes acordar de situaciones que has vivido, ¿no? Y que te han costado trabajo, ¿no? Y que tú también lloraste por eso y que tú también te sentiste mal. Y entonces pues es cuando nos mueve, ¿no? Esta parte emocional. Y una pregunta por el campo que trabajas de neuropsicología. En alguna ocasión que fui al optometrista, me sorprendió que una persona llegaba a comprar lágrimas porque tenía resequedad en los ojos. Esto, digo, independientemente de que sea una enfermedad o una condición, también tendrá que ver con esta dificultad para la expresión de la emoción a través del llanto. Eso más bien tendría que ver justo, ¿no? Con este mecanismo fisiológico, pero podríamos considerar que a lo mejor la persona no llora porque no tenga la suficiente lágrima, ¿no? Pero siempre y cuando esté sintiendo la emoción. Pero si realmente no se da el permiso de sentir la emoción, entonces sí tenemos que tomar en cuenta que es por una cuestión totalmente emocional, ¿no? Como cierto bloqueo emocional que puede estar viviendo la persona. Estaríamos hablando que si no hay una cuestión anatómica, fisiológica que obstruya, que salgan lágrimas, no sé, que haya un bloqueo ahí en las venitas o en el conductos para la salida de lágrimas, sí tiene que ver con una represión emocional y seguramente se saldrá por otro lado, o no lloro, pero a lo mejor sí grito, me enojo, golpeo, es decir, sale inadecuadamente la emoción, ¿no? Sí, claro que ahí hay que tener muy claro, tendemos a mostrar la tristeza cuando no entendemos cuál es la forma de mostrarla, ¿no? Cuando no nos permitimos liberarla, Ujú. tendemos a transformarlo en enojo o en irritabilidad. ¿No? Entonces, a lo mejor estoy muy triste por una situación que está pasando que no sé manejar, pero mi mecanismo es, estoy molesto, ¿no? Y estoy de malas y grito y agredo y digo, pero porque no estoy conectando realmente con la emoción que está pasando. ¿Qué tanto también podría ser que esta emoción saliera como ansiedad o la persona se deprima? Sí, claro, cuando hay una situación en el que, como les digo, ¿no? Como se llena el potecito, ¿no? De la emoción, no lo expresamos, es muy importante tenerlo en cuenta porque entran los procesos depresivos, ¿no? Entran los trastornos de depresión, ¿no? Un poquito también ansiedad, porque es toda esta preocupación, toda esta descarga que traemos emocionalmente y hasta fisiológicamente, porque nos está cumpliendo una necesidad, pero
también nos orientamos más a procesos depresivos en los cuales caemos en situaciones en las que ya no sabemos qué hacer, ¿no? Ya no sabemos cómo expresarlo, ya no sabemos en quién apoyarnos, ¿no? Y entonces es difícil y es de mucha atención porque se va acumulando, ¿no? Se va acumulando. De por sí ya tenemos el botecito lleno, ¿no? De toda esa tristeza que no hemos podido expresar y luego le vamos echando más y más y más porque seguimos sin ver una respuesta o una solución. Y pues aquí viene la parte como peligrosa, ¿no? Que entramos en procesos depresivos, que esos procesos depresivos nos pueden llevar pues justamente hasta estas instancias de pensar, ¿no? En quitarnos la vida, en la pérdida de motivación. Sí, por supuesto, y que nos puede llevar a que si estamos guardando la emoción, constriñendo, reprimiendo, negando, evadiendo, también puede haber una serie de enfermedades, ¿no? En el sentido biológico, y que la gente pueda distorsionar mucho la forma en cómo se comunica, cómo reacciona, ¿no? A veces se tiene el mito de que quien no llora es fuerte, ¿no? Ujú. Y cuál, al contrario, más bien quien no llora es quien no está pudiendo liberar una emoción, a veces no la identifica o no, o la identificando no la quiere expresar y demás. En tu experiencia, Karen, tus pacientes si te dicen, me gustaría llorar, pero no puedo, y entonces ya los llevas tú desde la terapia cognitivo-conductual a que el llanto es saludable, deben de permitirse hacerlo. Sí, sí, justamente, ¿no? Muchos de mis pacientes van identificando, ¿no? Por qué que no pueden llorar y por qué, ¿no? Que es Ujú. la parte del proceso psicoterapéutico. Justamente, ¿no? Vemos que viene desde una parte de creencias muy arraigadas, ¿no? Y que se refuerza día a día porque su entorno, ¿no? Considera que es de esta manera. Y que justamente, ¿no? A mí me gusta mucho ahí como cuestionarlos, ¿no? Y decirle, bueno, se vale, ¿no? Porque a veces es no me gusta llorar, ¿no? O sea, no solo no puedo, no me gusta. Y entonces me gusta cuestionarles, ¿no? Y decirles como, bueno, pero es que esa fórmula que has seguido, ¿no? O que has aprendido, ya no te sirve, ¿no? Te ha servido porque ahorita, ¿cómo te estás sintiendo realmente con esa fórmula? Se vale que eso es lo que has aprendido, se vale que eso es lo que tú has decidido, pero te está haciendo funcional, ¿no? O sea, como ayudarles un poquito a hacer como este proceso reflexivo y que justamente, ¿no? Mediante todo este cuestionamiento que ellos vayan construyendo, ¿no? Su propia información con sus propias emociones, porque ellos saben, ¿no? Cómo lo están sintiendo, los voy orientando y justamente algunas, por ejemplo, técnicas que yo manejo para poder contactar con esa emoción y permitirse la expresión es identificar, ¿no? ¿Cómo? A ver, ¿no? Siéntate en el día, 5 minutos de tu día y haz un proceso reflexivo, ¿no? Piensa, a ver, hoy cómo me sentí, ¿no? Hoy hubo alegría, hoy hubo tristeza. Muchas veces le digo, acuérdense de los muñequitos de Intensamente y con ellos nos vamos a ayudar, ¿no? Hay tristeza, ¿no? ¿Qué me hizo sentir triste? ¿Qué me hizo sentir de esta manera? Anótalo, porque la parte de la escritura en la parte emocional ayuda muchísimo, porque es un medio de expresión y aparte me ayuda a aterrizar, ¿no? Lo que estoy sintiendo. Entonces, de alguna manera, todos estos elementos van ayudando a que justo se haga un hábito y se haga una situación de su día a día el cuidar de sus emociones y el escucharse. Desafortunadamente nos damos poco tiempo de manera propia en nuestro día, ¿no? Pero es muy complejo porque yo me pregunto cómo es que a veces nos damos el mínimo de tiempo en nuestra propia vida. Ujú. No, entonces yo los aliento mucho a ver, date tiempo para ti, o sea, sí tenemos responsabilidades, sí tenemos un montón de cosas que hacer, pero al final de cuentas es tu vida, ¿no? Y eres tú y eres el único que se puede dar tiempo, ¿no? En ese momento para poder aterrizar todo lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo y que de alguna manera eso se va a determinar en cómo lo expreso o en mi comportamiento respecto a esa emoción.
Usas la palabra aprendizaje y pensaba yo si esta situación se aprende desde casa. Hay familias que son muy lloronas y otras que no, que guardan mucho y no expresan a través del llanto la emoción, ¿no? Sí, justamente, ¿no? Se normaliza a veces no Ok. llorar, ¿no? Entonces viene desde una parte de esto que vas aprendiendo y que vas observando, ¿no? Porque no muchas veces te sientas a dialogar lo que tienes que hacer con las emociones en un ámbito familiar. Lo observas, es un aprendizaje no verbalizado que solamente sabes que así se tiene que hacer, ¿no? Entonces, pues son tantos años de aprendizaje que lo vas instaurando como una creencia que no se puede quitar en la vida, ¿no? Y entonces, pues es muy difícil a veces hacer esos cambios, ¿no? De creencias cuando tu contexto sigue reforzándote que así tiene que ser. Pero sí es un trabajo de conciencia propia. Y fíjate que para llorar a gusto, Mariale nos trae unas recomendaciones para todos nuestros disponibles. Adelante, Mariale. Así es, Alejandro. No sin antes recordarles que compartan el podcast, ya que es de interés general y a otras personas puede ayudarles. Bueno, pues quisiera recomendar, hay un documental, bueno, una serie documental que se llama No es depre, es depresión. Esta es una serie documental de España y es una serie de testimonios y expertos que normaliza la búsqueda de ayuda y explica la depresión desde la experiencia clínica y personal. Entonces es un buen material para poder sensibilizar sobre este tema. La película del otro lado del jardín. Es una película mexicana, ¿no? Y que aborda decisiones límites como la eutanasia, el suicidio asistido, ¿no? Desde la empatía familiar y excelente para, pues, un discurso entre la ética, el duelo, el acompañamiento emocional y también quisiera recomendarles, pues, justamente la película que ahorita nos estaba diciendo Karen, ¿no? La película de Intensamente, en donde podemos ver en esta película cómo nos muestran ciertas emociones básicas, ¿no? Y cómo nos muestran que al final tristeza es muy importante, ¿no? Esta película la pueden encontrar en Disney Plus y pues nos muestran que a veces es importante pues también llorar y todas las emociones tienen una importancia, para algo están ahí. También quisiera recomendarles el libro El arte de llorar, el poder sanador de las lágrimas. Este es un libro ilustrado, ¿no? Que reivindica el llanto como herramienta terapéutica y social. Es una mezcla entre ciencia, historia y práctica emocional, ideal para acompañar reflexiones sobre el arte de llorar. Y hay otro libro que quisiera recomendarlos que se llama Inteligencia Emocional, textos sobre lágrimas y duelo. Este es un contexto histórico para entender las funciones del llanto, ¿no? Justamente, y cómo es cómo tiene esta relación de las funciones del llanto con la prevención y la salud mental. Y bueno, y por último, pues también recomendarles nuestro podcast de suicidología, ¿no? Donde tenemos varios episodios con ciertas herramientas concretas para detectar riesgo suicidio, de suicida, ¿no? Y factores de protección, así como otros temas de salud mental. Y pues hasta aquí por el momento. Para más recomendaciones, pueden encontrarme en Facebook e Instagram como psicoterapeuta María Alejandra Buenfil. Los leo. Gracias, Mariale, por estas recomendaciones. Estoy seguro de que serán de interés de nuestros disponibles. Fíjense que la película donde más he llorado se llama Cinema Paradiso. Es una película que te lleva a llorar porque es una serie de pérdidas a lo largo de la historia del protagonista, con mucha sensibilidad muy fuerte. Una película italiana que inclusive fue de la muestra de ese año donde se exhibió. Entonces, destapa, ¿no? Muchas emociones, muchas cosas, cuando comentábamos en estas empatía que tiene uno, que te mueve cosas. Pero para concluir, Y justo eh, eso que mencionas, Alex, es otra cosa, ¿no? Porque a lo mejor también hay a quien le sirve llorar viendo películas, ¿no? Y cada ¿sabes? quien va a resonar con ciertas películas. A lo mejor hay quien va a ver películas con animales, ¿no? Y dice, no, es que con esas lloro muchísimo y hay que ver otra, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo recuerdo La vida es bella, se me hace muy triste, ¿no? Ay, sí. Entonces, creo que es otro asunto en el que mucha gente a veces se puede desahogar, ¿no? Y entonces, porque se desahoga ya nada más proyectándolo en la película.
Karen, ¿alguna película que te haya movido? Digo, para que nos compartes también. Pues yo soy un caso porque lloro con todos los de animales. Cualquier película que salga un animal, con esa ya estoy llorando, ¿no? Y la verdad es que ya llegó un punto en el que hasta disfruto llorar, ¿no? O Sí, sea, es muy necesario, ¿no? Cuando inclusive me llevo a sentir muy saturada, sé que el llorar me va a ayudar a despejar todas esas emociones y me va a permitir a mi siguiente día estar más tranquila. Entonces, sí. ¿qué recomendarías a las personas que nos van a escuchar? Yo les recomiendo que permitan conectar con su vulnerabilidad, ¿no? Que no le tengamos miedo a ser vulnerables, a las emociones que estamos sintiendo, porque tu emoción está ahí para cuidarte, ¿vale? Entonces, permítete, ¿no? Que te des cuenta que tú tienes ese propio medio para enfrentar y para cuidarte de todo eso que te resulta, pues, que a veces te puede rebasar. Por supuesto que sí, y recomendarles que dejen fluir la emoción. El llorar da ventajas emocionales, psicológicas, fisiológicas, sociales. Y pues es importante que si tienen algún bloqueo, alguna dificultad para ello, pues consulten a Karen, dónde pueden encontrarte, contactarte. Sí, bueno, en Instagram estamos como arroba en terapia cc y en TikTok estamos como arroba lab.store5. Ahí pueden tener también información sobre salud mental y pues también cualquier duda que pueda surgir. Pues gracias por acompañarnos en el podcast Decisiones Vitales, el espacio donde hablamos desde el corazón para la prevención del suicidio y el cuidado de la salud emocional. Soy Alejandro Águila, director del Instituto Hispanoamericano de Suicidología, y hoy reflexionamos sobre un tema esencial, la salud mental y el arte de llorar. Recordemos que las lágrimas también son un lenguaje del alma, una forma de sanar y de recontactarnos, con nuestra fortaleza interior. Te invito a seguir informándote con empatía y valentía en suicidología.com.mx, donde encontrarás diplomados, materiales, audios y videos gratuitos para ti o para quienes más lo necesiten. Nunca olvides que una palabra, un gesto o una acción puede ser una decisión vital. Gracias por ser parte de esta red de esperanza y hasta la próxima.